3 horas antes de mi boda, regresé al cuarto nupcial por mis pendientes de perlas, los pendientes que mi fallecido esposo me regaló y que quería usar en este día tan especial. Iba caminando tranquila por el corredor de mi propia hacienda, pensando en lo feliz que era. A los 62 años, había encontrado amor otra vez. Después de 8 años de viudez, había encontrado a Arturo, un hombre que me trataba como reina, que me hacía sentir vista, amada. Todo era perfecto. Cuando llegué al cuarto nupcial, escuché voces dentro, voces que hablaban en susurros. Iba a tocar la puerta cuando escuché algo que me heló la sangre. «En 3 horas todo esto se acaba», dijo una voz masculina que reconocí perfectamente. Mi mano se quedó paralizada sobre la manija. «¿Estás completamente seguro del plan?», preguntó una voz de mujer. «¿Plan? ¿De qué plan hablaban?» «Ejecutamos todo como lo acordamos», respondió el hombre. «Así que termine la ceremonia. Comenzamos». Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies y lo que escuché destruyó absolutamente todo. Todo calculado, todo mentira. Cada flor, cada beso, cada palabra de amor había sido actuación. Y cuando llegó el momento de decir «sí, acepto», en ese altar, miré a los ojos de mi prometido y dije algo que nadie esperaba. Cuando la verdad finalmente salió a la luz frente a 50 invitados en esa capilla, nadie podía creer en esta traición tan monstruosa. ¡Qué alegría tenerte aquí conmigo! Si estás viendo este video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me llamo Rosa y tengo 62 años. Hace 8 años enviudé de Roberto, el amor de mi vida, el hombre con quien construí todo desde que éramos jóvenes. Roberto murió de un infarto súbito, sin advertencia, sin tiempo para despedirse. Me dejó destrozada, pero también me dejó una herencia valiosa, una hacienda de 200 hectáreas con cultivos de café y ganado, una propiedad que habíamos construido juntos con décadas de trabajo duro. Cuando Roberto murió, todos esperaban que yo vendiera la hacienda. Una mujer sola, me decían, no puede manejar tanta tierra, pero yo sí pude. Aprendí a administrarla con la ayuda de don Tomás, mi casero de 65 años, que lleva 20 años trabajando lealmente para nuestra familia. Don Tomás fue leal a Roberto y ha sido leal a mí, más leal, debo decir, que mi propia sangre. Tengo un hijo único, Miguel, de 38 años. Está casado con Sofía, una mujer de 35 años, y tienen 2 hijos, mis adorados nietos Daniela de 15 años y Lucas de 12. Después de la muerte de Roberto, me dediqué completamente a 2 cosas: mantener viva la hacienda y estar presente para mis nietos. Pero Miguel y su familia viven en la ciudad, a 1 hora de distancia de aquí. Sus visitas se fueron haciendo cada vez más raras, siempre con prisa, siempre con esa sensación de que yo era una obligación más en su agenda apretada. Me sentía invisible para mi propia familia. Mis cumpleaños pasaban olvidados. Mis llamadas quedaban sin respuesta durante días, y cuando finalmente me buscaban, casi siempre era porque necesitaban dinero. Un préstamo por aquí, una ayuda por allá, yo daba sin cuestionar porque así somos las madres, ¿verdad? Damos aunque nos duela. Perdonamos aunque nos rompan el corazón. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. Hace 1 año, mi vida cambió cuando conocí a Arturo Mendoza en una feria de ganado. Arturo tiene 65 años, es viudo desde hace 5 años y también es hacendado. Su propiedad está a 20 kilómetros de la mía. Desde el primer momento, Arturo fue diferente. Era gentil, educado, atento de una manera que me hizo sentir vista por primera vez en años. Comenzamos como amigos, conversando sobre la vida en el campo, sobre las dificultades de administrar una hacienda, sobre la soledad de la viudez. Pero esa amistad se fue convirtiendo en algo más profundo. Arturo me llevaba flores, me escribía pequeños billetes dulces que me hacían sonrojar como una adolescente. Me llamaba todos los días solo para saber cómo estaba. Conversábamos durante horas sobre todo y nada. Por primera vez desde la muerte de Roberto, sentí una conexión verdadera con alguien. Me sentí mujer de nuevo, no solo madre, no solo viuda, no solo la dueña de una hacienda. Me sentí yo misma. A los 6 meses de conocernos,
Arturo me pidió matrimonio. Recuerdo que me puse nerviosa y le dije que ya éramos muy viejos para esas cosas. Él tomó mis manos entre las suyas y me dijo con esa voz suave que tanto me gustaba: «El amor no tiene edad, Rosa. Yo merezco ser feliz. Tú mereces ser feliz. ¿Por qué negarnos eso?». Acepté con lágrimas en los ojos. Por primera vez en una década completa, sentí mariposas en el estómago. Sentí esperanza. Planeamos un casamento sencillo pero bonito. La ceremonia sería en la capilla de la hacienda, con una recepción para 50 personas. Arturo se mudaría a mi casa después de la boda. Todo parecía perfecto. Pero cuando le conté a Miguel sobre mi compromiso, esperando ver felicidad en sus ojos, lo que recibí fue shock y rabia. «Mamá, ¿te volviste loca? Apenas conoces a ese hombre», me gritó por teléfono. Intenté explicarle que llevábamos un año viéndonos constantemente, que lo conocía bien, pero Miguel no quería escuchar. «¿Y la hacienda? ¿Y la herencia? ¿Pensaste en eso?», me preguntó con un tono que me dolió profundamente. Le respondí que había pensado en ser feliz, que eso era lo más importante. Miguel me dijo que Arturo solo quería mi dinero, que apenas papá había muerto y yo ya lo estaba sustituyendo. Sofía fue aún peor. Me llamó y me dijo con desprecio mal disimulado: «¡Qué vergüenza, Rosa! Una vieja casándose otra vez. Van a reírse de ti. Vas a hacer el ridículo». Sus palabras me atravesaron como flechas envenenadas. Durante los meses de preparación para la boda, Miguel intentó sabotearla de todas las formas posibles. Me llamaba para decirme que viniera a vivir a la ciudad, que no me casara. Me decía que había investigado a Arturo y que tenía un pasado sospechoso, lo cual era mentira. Me decía que mis nietos no querían ir a la boda, cuando la verdad era que Daniela y Lucas adoraban a Arturo. Él jugaba con ellos, les contaba historias, los trataba con cariño genuino. Pero Sofía les prohibía acercarse demasiado. Escuché cuando le dijo a Lucas: «No lo llames abuelo, él no es tu familia». Miguel también insistía constantemente en que hiciera separación de bienes. «Al menos protege tu patrimonio, mamá», me decía. Yo ya lo había hecho porque no soy tonta, pero me dolía que me trataran como si fuera incapaz de tomar mis propias decisiones. ¿Alguna vez alguien te ha hecho sentir que no eres suficiente? Cuéntame en los comentarios. La víspera de la boda, el viernes por la tarde, comenzaron a llegar los invitados de fuera. Los hospedé a todos en la casa grande de la hacienda. Arturo se quedó en un cuarto separado por tradición. Miguel, Sofía y los niños también llegaron. El ambiente era tenso. Miguel apenas le dirigía la palabra a Arturo. Sofía hacía comentarios pasivo-agresivos constantemente. «Qué interesante casarse a esta edad», decía con una sonrisa falsa. «Espero que sepas lo que estás haciendo, Rosa», agregaba con ese tono que me hacía sentir como una niña tonta. Pero yo decidí ignorarlos. Me enfoqué en ser feliz, en disfrutar de lo que sería el comienzo de una nueva etapa de mi vida. El sábado amaneció y me desperté a las 6 de la mañana. Estaba nerviosa, pero también increíblemente feliz. La ceremonia sería a las 3 de la tarde. A las 9 llegaron la peinadora y la maquilladora. Me pusieron un vestido sencillo pero elegante, color crema con encajes delicados. Decidí usar las joyas que Roberto me había regalado en vida. Arturo había aprobado esa decisión, diciéndome que Roberto siempre sería parte de mi historia y que eso estaba bien. A las 11 de la mañana ya estaba lista. La casa estaba llena de actividad final, con gente colocando las últimas flores, preparando la comida, el fotógrafo capturando cada momento. Todo era hermoso. Todo era perfecto, o eso creía yo. Pero lo que iba a descubrir en las próximas horas me enseñaría que a veces las personas más cercanas a nosotros son capaces de las traiciones más profundas. ¿Qué secreto escondían Miguel y Sofía? ¿Por qué hablaban de un plan que terminaría en 3 horas? «Quédate conmigo porque lo que viene va a cambiar mi vida para siempre». Eran las 12 del mediodía cuando me di cuenta de que había olvidado algo crucial.
Estaba en el cuarto de huéspedes, donde me había estado arreglando, cuando noté que no llevaba puestos mis pendientes de perlas, los pendientes que Roberto me había regalado en nuestro 20º aniversario. Quería usarlos como algo antiguo, como una conexión con mi pasado mientras entraba en mi futuro. El problema era que los había dejado en el cuarto nupcial, que estaba en la otra ala de la casa. Decidí ir por ellos yo misma, sin avisar a nadie. Sería rápido. Caminé por los corredores de mi hacienda con cuidado de no arrugar mi vestido. La casa estaba llena de gente ocupada con los preparativos finales. Pasé prácticamente desapercibida. Todos estaban demasiado concentrados en sus tareas. Cuando llegué al corredor que lleva al cuarto nupcial, escuché voces que venían de dentro de la habitación. Reconocí inmediatamente la voz de Miguel. Sonreí para mis adentros pensando que tal vez había entrado para verificar que todo estuviera en orden, o quién sabe, tal vez finalmente había decidido aceptar mi matrimonio y quería hablar conmigo antes de la ceremonia. Puse mi mano en la manija de la puerta, lista para entrar y sorprenderlo. Pero justo antes de girarla, escuché sus palabras claramente. En 3 horas esto se acaba. Me quedé completamente inmóvil. ¿De qué estaba hablando? Entonces, escuché la voz de Sofía respondiendo, ¿estás seguro del plan? Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Qué plan? Miguel respondió con voz firme. Tengo certeza absoluta. Ejecutamos todo exactamente como lo acordamos. Sofía preguntó, ¿y si ella desconfía? Miguel se rió. Una risa fría que me heló la sangre. No va a desconfiar. Está ciega de pasión por ese viejo. Sentí que me faltaba el aire. Estaban hablando de mí. Y de Arturo. En ese momento me di cuenta de que no podía dejar que me vieran ahí. Retrocedí silenciosamente y me metí en el closet grande que está en el corredor, dejando la puerta apenas entreabierta para poder seguir escuchando. Mis manos temblaban incontrolablemente. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Pero necesitaba saber de qué estaban hablando. Necesitaba entender qué significaba todo esto. Miguel continuó. En cuanto termine la ceremonia, comenzamos con la siguiente fase del plan. Sofía volvió a hablar. ¿Los documentos están listos? Todos, respondió Miguel. El abogado me garantizó que está todo en orden. Sofía habló de nuevo. Todavía no puedo creer que funcionara tan bien. Miguel respondió con evidente satisfacción en su voz. Te dije que funcionaría. Mi mamá es predecible. Una viuda solitaria, carente de atención, fue demasiado fácil. Cada palabra era como un golpe directo a mi estómago. Seguí escuchando, aunque una parte de mí quería salir corriendo. Miguel dijo algo que hizo que mi mundo se detuviera por completo. Arturo hizo su trabajo perfectamente. Sofía preguntó con tono casual, como si estuvieran hablando del clima. ¿Cuánto le pagaste para que hiciera todo esto? Miguel respondió sin ningún remordimiento en su voz. 50,000 pesos. Fue barato considerando lo que vamos a ganar. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Miguel le había pagado a Arturo? ¿Para qué? Mi mente no podía procesar la información. Miguel comenzó a explicarle todo a Sofía, y yo escuché cada palabra desde mi escondite, sintiendo cómo mi vida se desmoronaba pieza por pieza. Hace 1 año, me contó Miguel a Sofía, él descubrió el valor real de la hacienda. Resulta que vale muchísimo más de lo que había pensado. Si yo la vendiera, obtendríamos millones de pesos. Pero el problema para Miguel era que yo amo esta tierra. Jamás la vendería voluntariamente. Es el legado de Roberto. Es mi hogar, es mi vida. Miguel necesitaba dinero urgentemente porque tenía deudas de juego, algo que yo desconocía por completo. Entonces inventó un plan perverso, hacer que yo me enamorara de alguien y luego manipularme para que vendiera la hacienda. Una mujer enamorada hace cualquier cosa, dijo Miguel con cinismo. Encontró a Arturo en un bar. Arturo era un viudo con su propia hacienda que estaba quebrada, llena de deudas. Miguel le ofreció un trato, 50,000 pesos por seducirme,
hacer que me enamorara, casarse conmigo y después convencerme de vender mi hacienda. Las ganancias se dividirían: 30% para Arturo y 70% para Miguel. Arturo, desesperado por salvar su propia propiedad, aceptó. El encuentro que yo creí casual en la feria de ganado había sido completamente armado. Miguel me había llevado allí sabiendo que Arturo estaría presente. Cada flor que Arturo me llevó, cada billete dulce que me escribió, cada llamada diaria, todo había sido parte de un guión escrito por mi propio hijo. Mi mamá es sentimental y romántica, explicó Miguel a Sofía. Le dije a Arturo exactamente qué decir, qué hacer, cómo comportarse. Cada gesto fue calculado para conquistarla. Sofía entonces preguntó algo que me hizo sentir aún más idiota. «Pero tú te opusiste al matrimonio desde el principio. ¿Por qué?» Miguel se rió con satisfacción. Psicología reversa, querida. Si yo hubiera apoyado la boda desde el principio, mi mamá habría sospechado. Es inteligente, aunque no lo parezca, pero fingiendo estar furioso, haciéndome pasar por el hijo preocupado que intenta protegerla, logré que ella creyera que el amor de Arturo era genuino, que estaba luchando por su amor contra mi oposición. Eso lo hizo parecer aún más romántico y real a sus ojos. Cada palabra que escuchaba me destruía un poco más. Miguel explicó lo que pasaría después de la ceremonia. Arturo comenzaría a trabajar en convencerme de vender. «Amor, esta hacienda es demasiado trabajo para nosotros a nuestra edad», le diría. «Vendámosla y viajemos por el mundo. Aprovechemos la vida juntos». Yo, enamorada y confiando ciegamente en él, estaría de acuerdo. Miguel ya tenía un comprador listo, una empresa constructora que quería desarrollar la zona. 15 millones de pesos era el precio acordado. Yo recibiría el dinero pero perdería mi tierra, el legado de Roberto, todo lo que había construido, y después, según el plan de Miguel, yo iría a vivir con él y Sofía a la ciudad. «La controlamos su dinero», dijo Miguel con frialdad. Entonces Sofía preguntó sobre los niños. Daniela había preguntado si podía llamar abuelo a Arturo. Miguel le había dicho que no creara lazos afectivos. «Esto es temporal», explicó. «En 1 año, máximo 2, todo habrá terminado. Arturo se divorcia, cada uno toma su parte del dinero y sigue su camino. Mamá se queda con el corazón roto, pero al menos habrá vivido su fantasía. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. ¿Cómo podía continuar escuchando sin gritar? ¿Qué más iba a descubrir sobre la traición de mi propio hijo? Entonces Miguel dijo algo que me partió el alma en pedazos. «¿Sabes qué es lo gracioso?», le dijo a Sofía. «Mi mamá realmente cree que nadie se preocupa por ella, que es invisible para nosotros. Y tiene razón. Yo no me preocupo por ella para nada. Solo me importa su dinero. Después de que murió papá, ella se convirtió en nada más que una obligación para mí». Sofía se rió y respondió: «Al menos es una obligación lucrativa». Los escuché reírse juntos mientras yo estaba escondida en ese closet, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. No podía moverme. Las lágrimas corrían silenciosamente por mi rostro, arruinando el maquillaje que me habían hecho con tanto cuidado. Mordí mi mano para no sollozar en voz alta. Cada palabra que había escuchado era como un puñal clavándose directamente en mi corazón. Bella, desesperada, patética, ridícula. Esas palabras resonaban en mi mente una y otra vez. Hablaron un poco más sobre detalles del plan, sobre cómo Sofía había mantenido a los niños alejados de mí para que no se encariñaran demasiado con la situación, sobre cómo me habían llamado todas esas cosas horribles mientras planeaban robarme todo lo que tengo. Finalmente escuché a Miguel decir: «Bueno, vamos, en un rato empieza el circo. Tenemos que fingir que estamos felices por ella». Se rieron otra vez y escuché sus pasos alejándose. La puerta del cuarto nupcial se cerró. Esperé unos minutos más en el closet, completamente incapaz de moverme. Cuando finalmente logré salir, mis piernas apenas me sostenían.
Caminé hasta el cuarto nupcial y entré. Estaba vacío ahora. La cama estaba perfectamente preparada para lo que sería mi noche de bodas. Sentí náuseas al pensar en ello. Todo había sido una mentira. Todo. Cada sonrisa de Arturo, cada beso, cada palabra de amor. Todo había sido actuación pagada. 50,000 pesos. Ese era el precio de mi corazón, de mi dignidad, de mi esperanza. Me senté en el piso sin importarme arruinar mi vestido de novia. Comencé a recordar momentos dolorosos de mi vida. Recordé los años criando a Miguel completamente sola, después de que Roberto murió. Las noches sin dormir cuando él estaba enfermo, cuando vendí mis joyas favoritas para pagar su universidad. Siempre lo puse en primer lugar en mi vida. Siempre sacrifiqué todo por él. Y ahora descubría que mi hijo no me amaba, que solo le importaba mi dinero, que después de que su papá murió, me convertí en nada más que una obligación para él. Me levanté del piso y me miré en el espejo grande del cuarto. Mi maquillaje estaba completamente arruinado. Mi cabello, que había sido peinado con tanto cuidado, estaba despeinado. Parecía exactamente lo que era, una mujer completamente destrozada. Pero mientras me miraba, algo comenzó a cambiar en mi interior. Recordé quién era yo realmente. No era la mujer patética y ridícula que Miguel describía. Era Rosa, la mujer que había sobrevivido a la muerte de su esposo. La mujer que había administrado 200 hectáreas de tierra completamente sola cuando todos decían que no podría. La mujer que había criado a un hijo por sí misma, aunque ese hijo resultara ser un monstruo desagradecido. Era más fuerte de lo que ellos pensaban, mucho más fuerte. Ahora entendía tantas cosas que antes no tenían sentido. Miguel siempre preguntando sobre el valor de la hacienda. «Mamá, ¿ya pensaste en vender esto? ¿Cuánto crees que vale?» «¿No es mucho trabajo para ti?» Yo pensaba que era preocupación genuina, era ganancia pura. La oposición falsa al casamiento también cobraba sentido ahora. Miguel, fingiendo estar preocupado de que Arturo fuera un interesado, era puro teatro, para que yo no desconfiara, para parecer que me protegía cuando en realidad era él quien había orquestado todo el engaño. Y Sofía con sus comentarios crueles. «Qué vergüenza casarse a esta edad, vas a hacer el ridículo». No era preocupación, era crueldad calculada, humillándome por placer mientras planeaban robarme. Pero lo que más me dolía era pensar en Arturo. Todo había sido mentira. Cada flor que me trajo, cada billete dulce que me escribió, cada beso que compartimos. Todo estudiado, planeado, pagado. Él no me amaba, nunca me amó. Fue solo un trabajo, una actuación. Y yo, como una tonta, había creído que merecía ser amada, que podía ser feliz de nuevo. Finalmente salí del cuarto nupcial y caminé hasta el corredor. Caí de rodillas, lloré en silencio. Mi vestido de novia estaba arrugado. Mi vida estaba en ruinas. En 3 horas me casaría. En 3 horas me convertiría en la piada oficial. En 3 horas perdería todo. 50 invitados esperando para verme cometer el error más grande de mi vida. Todos verían cómo me casaba sin saber que el novio estaba siendo pagado, que mi propio hijo había armado todo. Sería engañada públicamente y después, lentamente, perdería mi hacienda, perdería mi autonomía, sería manipulada hasta no tener nada. Pero entonces, después de la tristeza más profunda, algo más comenzó a surgir dentro de mí. Rabia. Una rabia ardiente que crecía en mi pecho con cada segundo que pasaba. ¿Cómo Miguel pudo hacerme esto? ¿Cómo Arturo pudo aceptar dinero para fingir que me amaba? Yo, que siempre fui buena madre, que siempre puse a mi hijo en primer lugar, que sacrifiqué todo por él. ¿Y esta era mi recompensa? Me enfrenté a un dilema terrible. ¿Qué debía hacer? ¿Cancelar el casamiento y enfrentar la humillación pública de explicar por qué? ¿Confrontar a Miguel directamente sabiendo que él negaría todo? ¿Confrontar a Arturo que probablemente haría lo mismo? ¿Casarme sabiendo la verdad, lo cual era completamente imposible? ¿Huir como una cobarde?
Tenía solo 3 horas para decidir qué hacer con mi vida. Me levanté del piso. Me limpié las lágrimas con determinación. Fui hasta el espejo del corredor y me miré fijamente. Vi a una mujer destrozada, pero entonces vi algo más. Vi fuerza. Vi a la mujer que había sobrevivido a enviudar, que había administrado una hacienda entera completamente sola, que había criado a un hijo sin ayuda de nadie, que era mucho más de lo que ellos pensaban. Tomé una decisión en ese momento. No iba a cancelar el casamiento. No iba a confrontarlos antes de la ceremonia. Iba a dejar que todo sucediera exactamente como ellos planearon, pero con un cambio crucial. En el momento más importante, iba a voltear el juego completamente. Ellos querían mi hacienda. Iban a tener una sorpresa que nunca olvidarían. Yo no era la tonta que pensaban. Era hora de mostrarles exactamente quién era Rosa de verdad. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Porque lo que estaba a punto de hacer requeriría todo mi coraje. ¿Tendría la fuerza para enfrentarlos a todos? Fui directo al baño del corredor. Me lavé la cara con agua fría. Arreglé mi maquillaje lo mejor que pude con manos que todavía temblaban. Peiné mi cabello cuidadosamente. Respiré profundamente varias veces. Practiqué sonreír frente al espejo hasta que la sonrisa pareciera natural. Nadie podía saber que yo sabía la verdad. Todavía no. Regresé al cuarto nupcial que ahora estaba vacío. Tomé los pendientes de perlas que había venido a buscar en primer lugar. Miré la cama perfectamente preparada para mi noche de bodas y sentí náuseas otra vez, pero me controlé. Salí del cuarto con los pendientes en la mano. Cuando volví al cuarto de huéspedes donde me había estado arreglando, la peinadora me preguntó preocupada: «Señora Rosa, ¿dónde estaba? La buscamos por todos lados». Respondí con la voz más tranquila que pude. Fui a buscar algo que necesitaba. Ya estoy aquí. Me puse los pendientes con cuidado. Me coloqué el velo sobre mi cabello. Estaba lista. Por fuera parecía la novia radiante y feliz que todos esperaban ver. Por dentro estaba completamente muerta. Entonces escuché que alguien tocaba a mi puerta. Era Miguel. «Mamá, ¿puedo pasar?», preguntó con esa voz dulce que había usado toda su vida para manipularme. Con un esfuerzo sobrehumano, respondí: «Claro, mi hijo, adelante». Entró con una sonrisa enorme en el rostro, la misma cara que apenas una hora antes había estado riéndose de mí, llamándome patética y ridícula. «Estás hermosa, mamá», me dijo mirándome de arriba a abajo. Tuve que hacer un esfuerzo monumental para no vomitar ahí mismo. «Gracias, mi amor», respondí con la voz más normal que pude. Miguel se acercó y tomó mis manos entre las suyas. «Mamá, quiero pedirte disculpas», dijo mirándome directamente a los ojos con una sinceridad completamente falsa. «¿Disculpas por qué, hijo?», pregunté, aunque sabía perfectamente lo que vendría. «Por haber sido tan duro contigo sobre este casamiento. He pensado mejor las cosas. Tú mereces ser feliz. Arturo parece ser un buen hombre, y estoy seguro de que va a cuidar muy bien de ti. Siento mucho haber dudado de él». Cada palabra que salía de su boca era una mentira perfectamente ensayada. Cada gesto era teatro puro. Respondí con una voz que apenas logré mantener estable. «Eso significa muchísimo para mí, Miguel. No sabes cuánto necesitaba escuchar eso». Él me abrazó. Me abrazó fuertemente mientras yo luchaba contra cada impulso de empujarlo lejos de mí y gritarle todo lo que sabía. Pero me contuve. Me tragué la rabia, el dolor, la sensación de traición. Solo dije: «Gracias por entender finalmente, hijo. Eso es todo lo que quería escuchar de ti». Miguel salió de la habitación sonriendo de oreja a oreja, completamente convencido de que su plan estaba funcionando a la perfección. En cuanto cerró la puerta detrás de él, me permití temblar. Lloré durante exactamente 5 minutos, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia pura e incontrolable. Me sequé los ojos y tomé mi teléfono celular. Hice 3 llamadas extremadamente importantes.
La primera fue a don Tomás, mi casero leal de 20 años. Tomás, necesito que hagas algo muy importante para mí, le dije con voz seria. Lo que sea, patrona. Usted sabe que cuenta conmigo, respondió inmediatamente. Después de que termine la ceremonia, necesito que te quedes muy cerca de mí. Voy a necesitar un testigo confiable de lo que va a suceder. Don Tomás, aunque confundido, aceptó sin hacer ninguna pregunta. Pero puede contar conmigo para lo que sea, doña Rosa. La segunda llamada fue al doctor Salazar, mi abogado de 30 años. Doctor, necesito que venga a mi casamiento hoy como invitado, le dije. Por supuesto, doña Rosa, pero ¿por qué ese tono de urgencia en su voz? Preguntó claramente preocupado. Voy a necesitar sus servicios profesionales inmediatamente después de la ceremonia. Traiga todos los documentos relacionados con mi hacienda y con mi testamento actual. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Doña Rosa, ¿está todo bien? ¿Sucedió algo grave? Preguntó con genuina preocupación. Va a estar bien, doctor. Solo haga lo que le pido, por favor, respondí. Él aceptó. La tercera y última llamada fue al gerente de mi banco, un hombre que me conoce desde hace décadas. Necesito que congele todas mis cuentas bancarias inmediatamente. Hoy mismo. Ahora mismo, si es posible, le dije con firmeza. Necesito que nadie pueda mover ni un solo peso excepto yo, ni siquiera alguien con poder notarial firmado por mí. El gerente se sorprendió notablemente. Doña Rosa, ¿sucedió algo? ¿Está en peligro? Preguntó alarmado. Solo es una precaución absolutamente necesaria. Por favor, hágalo ahora mismo, insistí. Me aseguró que se encargaría personalmente de que todo quedara bloqueado en los próximos minutos. Mientras esperaba a que llegara la hora de la ceremonia, pensé en mi testamento. Hace muchos años había hecho un testamento dejándole absolutamente todo a Miguel. Mi hacienda, mi dinero, mis joyas, cada peso que tengo. Todo sería suyo cuando yo muriera, pero ya no más. Él no merecía ni un solo peso de lo que tengo. Decidí que el lunes por la mañana cambiaría completamente ese testamento. Tal vez dejaría la hacienda en un fideicomiso para mis nietos Daniela y Lucas cuando cumplieran 18 años. Tal vez se la dejaría a don Tomás, que había sido infinitamente más leal que mi propia sangre. Tal vez la donaría a una institución de caridad que ayudara a mujeres mayores. Pero definitivamente no a Miguel. Nunca más a Miguel. Miré el reloj de pared. Era la 1 de la tarde. Faltaban exactamente 2 horas para la ceremonia. Los invitados comenzaban a llegar en sus autos. La casa estaba llena de actividad. Las flores estaban perfectamente colocadas. La música ambiental sonaba suavemente. Todo estaba perfecto para un casamiento completamente falso. Desde mi ventana podía ver a Arturo llegando en ese momento. Llevaba un traje elegante oscuro. Tenía una sonrisa encantadora en el rostro. Estaba saludando a los invitados con ese carisma natural suyo. ¡Qué novio tan feliz!, pensarían todos. Mentira, todo mentira. Era solo un actor pagado con 50,000 pesos para destruir mi vida. Mi teléfono vibró con un mensaje entrante. Era de Arturo. Mi amor, no puedo esperar para verte caminando hacia el altar. Te amo con todo mi corazón y no puedo creer que en pocas horas serás mi esposa. Leí el mensaje y me reí amargamente. ¿Cuánto costaban exactamente esas palabras? ¿Estaban incluidas en los 50,000 pesos originales o eran un costo extra? No respondí el mensaje. A las 2 de la tarde faltaba solo 1 hora. El fotógrafo vino para tomar las fotos tradicionales de la novia preparándose en su cuarto. Posé sonriendo naturalmente. La novia está absolutamente radiante. Se ve tan feliz, exclamó el fotógrafo entusiasmado. Si tan solo supiera que por dentro estaba completamente muerta. Pero la máscara que había construido en mi cara era absolutamente perfecta. Entonces llegaron Daniela y Lucas, mis nietos adorados. Entraron corriendo a mi cuarto. «Abuela, estás tan hermosa, pareces una princesa», gritó Daniela abrazándome con fuerza. Lucas se unió al abrazo inmediatamente. «Eres la abuela más bonita del mundo entero», dijo con esa inocencia pura que solo los niños tienen.
Los abracé fuertemente y esta vez mis lágrimas fueron completamente reales. Ellos no sabían absolutamente nada de lo que estaba sucediendo. Eran completamente inocentes. Eran víctimas también de los padres horribles y manipuladores que tenían. A las 2:30 faltaban solo 30 minutos. El padre acababa de llegar para oficiar la ceremonia. Todos los invitados ya estaban sentados en sus lugares. La música había comenzado a sonar más fuerte. Arturo estaba parado en el altar esperándome. Se veía nervioso. ¿O estaba fingiendo nerviosismo también? Miguel estaba a su lado como padrino de boda. La ironía de esa imagen era casi cómica si no fuera tan trágica. El novio pagado y el hijo traidor parados lado a lado esperando a su víctima. Pero yo ya no era una víctima indefensa. Era algo mucho más peligroso ahora. Era una mujer que conocía toda la verdad y estaba a punto de usar ese conocimiento como un arma devastadora. Tomé mi decisión final en ese momento. Iba a bajar esas escaleras. Iba a caminar lentamente por ese pasillo central. Iba a dejar que absolutamente todos pensaran que me iba a casar felizmente. Y entonces, en el momento más crucial, en el preciso instante de decir «sí, acepto», iba a destruirlos a todos públicamente. ¿Estaba lista para hacer lo que tenía que hacer? ¿Tendría realmente el valor de exponerlos frente a 50 personas? Eran las 3 de la tarde en punto cuando la música nupcial tradicional comenzó a sonar fuerte y claramente por toda la casa. Las puertas de la capilla se abrieron lentamente con ese sonido dramático que siempre tienen en las bodas. Todos los invitados se pusieron de pie inmediatamente y voltearon hacia atrás para verme aparecer. Ahí estaba yo en lo alto de la escalera de mi propia casa, vestida completamente de novia a mis 62 años, a punto de caminar hacia lo que todos creían sería el comienzo feliz de mi nueva vida. Si tan solo supieran hacia dónde estaba caminando realmente. Comencé a bajar las escaleras muy lentamente, sosteniendo mi ramo de flores blancas con manos que ya no temblaban en absoluto. Ya no sentía miedo de ningún tipo. Solo sentía una determinación fría y absoluta. Caminé por el pasillo central mirando fijamente a cada invitado que estaba ahí. Amigos de toda mi vida, familiares lejanos que no veía hace años, vecinos de la zona, todos sonriendo con felicidad genuina por mí. Si tan solo supieran la verdad horrible. Si tan solo supieran que el hombre elegante que esperaba en el altar había sido pagado 50,000 pesos para fingir que me amaba, que mi propio hijo único había orquestado todo este engaño cruel para robarme mi hacienda. Miré directamente a Miguel, que estaba de pie junto a Arturo en el altar. Me sonrió con esa sonrisa orgullosa y satisfecha, como si fuera el hijo perfecto y amoroso, acompañando a su madre en el día más especial de su vida. Quise gritarle toda la verdad en ese mismo instante, pero me contuve perfectamente. Todavía no era el momento correcto. Finalmente llegué hasta el altar después de lo que pareció una eternidad caminando. Arturo extendió su mano hacia mí con ese gesto romántico que seguramente había ensayado. «Estás absolutamente hermosa», susurró con voz llena de emoción falsa. Tomé su mano y noté que la mía estaba completamente helada. No de nerviosismo como él probablemente pensaba. Estaba helada de rabia pura contenida dentro de mi pecho. Nos colocamos frente al padre quien comenzó la ceremonia tradicional de matrimonio. Habló largo sobre el amor verdadero, sobre el compromiso sagrado, sobre la importancia de la honestidad y la verdad en el matrimonio. Cada palabra que salía de su boca era una ironía tan cruel que casi me hizo reír. Yo apenas escuchaba lo que decía. Estaba completamente enfocada en lo que vendría después. El padre siguió hablando durante varios minutos, citando pasajes bíblicos hermosos sobre el matrimonio, sobre la unión sagrada de dos almas que se aman. Miguel y Sofía estaban sentados en la primera fila, sonriendo ampliamente, actuando como la familia perfecta y amorosa. Daniela y Lucas estaban sentados a su lado, genuinamente felices y emocionados por su abuela.
Entonces finalmente llegó el momento crucial. El padre se dirigió primero hacia Arturo con voz solemne. Arturo Mendoza, ¿aceptas a Rosa como tu legítima esposa para amarla, respetarla y honrarla todos los días de tu vida hasta que la muerte los separe? Arturo me miró directamente a los ojos y con voz llena de emoción completamente fingida, respondió claramente. Sí, acepto con todo mi corazón. Quise gritarle en su cara, mentiroso asqueroso, te pagaron 50,000 pesos para decir exactamente eso. Pero aguanté en silencio. El padre se volvió entonces hacia mí. La capilla entera quedó en un silencio absoluto y expectante. Todos esperaban mi respuesta tradicional. Rosa, ¿aceptas a Arturo como tu legítimo esposo para amarlo, respetarlo y honrarlo todos los días de tu vida hasta que la muerte los separe? El silencio se alargó por varios segundos interminables. Miré a Arturo directamente a los ojos sin pestañear. Él me sonrió con confianza total, completamente seguro de que yo diría que sí como estaba planeado. Respiré profundamente y entonces dije con voz absolutamente clara y firme para que todos escucharan perfectamente: no, no acepto. El silencio que siguió fue completamente ensordecedor. Luego comenzaron los murmullos sorprendidos, los gasps audibles de shock. Arturo me miró completamente confundido y paralizado. ¿Qué dijiste?, susurró sin poder creer lo que acababa de escuchar. Repetí aún más fuerte para que no hubiera ninguna duda. Dije que no acepto casarme contigo. Me volteé hacia los 50 invitados que estaban ahí. Lamento muchísimo informarles a todos ustedes que no habrá matrimonio el día de hoy. La confusión en la capilla se volvió total y absoluta. La gente se miraba entre sí sin entender nada de lo que estaba pasando. Miguel se puso de pie inmediatamente con expresión de pánico mal disimulado. «Mamá, ¿qué diablos estás haciendo?», preguntó con voz tensa y controlada. Lo miré directamente a los ojos. «Estoy descubriendo finalmente quién es realmente mi hijo», respondí con una voz que no tembló ni un solo segundo. Continué hablando claramente para que cada invitado pudiera escucharme sin problemas. Esta mañana, hace exactamente 3 horas, regresé al cuarto nupcial para buscar mis pendientes que había olvidado. Escuché voces viniendo claramente de dentro de la habitación. Eran mi hijo Miguel y mi nuera Sofía hablando. Me escondí en el closet del corredor y escuché una conversación completa que destruyó mi mundo, pero también me abrió completamente los ojos sobre quiénes son realmente. Los murmullos entre los invitados crecieron notablemente. Miguel intentó interrumpirme. «Mamá, no sé de qué diablos estás». «No me interrumpas ahora», dije con voz de acero puro. Descubrí que mi único hijo le pagó a mi prometido 50,000 pesos exactamente, para seducirme calculadamente, para hacerme enamorar como una tonta, para casarse conmigo fingiendo amor, y después convencerme suavemente de vender mi hacienda de 200 hectáreas. El shock en la capilla era completamente palpable. La gente comenzó a hablar todos al mismo tiempo. El encuentro supuestamente casual en la feria de ganado hace un año no fue ninguna casualidad. Fue completamente planeado y armado. Miguel me llevó allí sabiendo perfectamente que Arturo estaría presente en ese lugar exacto. Cada flor que recibí durante este año, cada nota dulce y romántica, cada llamada telefónica diaria, absolutamente todo fue parte de un guión detallado escrito por mi propio hijo. Porque Arturo no me amaba en absoluto. Arturo estaba siendo pagado generosamente para fingir que me amaba. Miré a Arturo, que tenía la cabeza completamente agachada. ¿Cuántas veces ensayaste esas palabras bonitas? ¿Cuántas veces mi hijo te tuvo que decir exactamente qué hacer, qué decir, cómo comportarte? Él me conoce perfectamente bien. Sabía que soy sentimental, que soy romántica de corazón. Te dijo exactamente paso por paso cómo conquistar a una vieja patética y desesperada por atención. Esas fueron sus palabras textuales, no las mías. Arturo no levantó la cabeza ni una vez.
Su silencio absoluto era toda la confirmación que los invitados necesitaban escuchar. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el amor y el respeto propio? Cuéntame qué decidiste. A veces las decisiones más difíciles son las que más nos enseñan. Porque yo acababa de tomar la decisión más difícil y dolorosa de toda mi vida. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Cómo reaccionarían todos ante esta verdad devastadora? Me volví completamente hacia Miguel con toda la furia contenida que había estado guardando. Y tú, mi único hijo. El niño que crié completamente sola después de que tu padre murió de forma tan repentina. El niño por quien vendí hasta mis joyas más preciadas para poder pagar tu universidad completa. El niño a quien absolutamente siempre puse en primer lugar por encima de todo. Me llamaste una obligación molesta. Dijiste textualmente que después de que murió tu papá, me convertí en nada más que una obligación aburrida para ti, que lo único que realmente te importa de mí es mi dinero y mi propiedad. Miguel intentó defenderse desesperadamente. Mamá, tú no entiendes el contexto completo de... Entiendo absolutamente todo a la perfección. Lo interrumpí tajantemente. El plan era extremadamente simple y cruel. Después de esta ceremonia de hoy, Arturo comenzaría su trabajo de convencerme poco a poco de vender la hacienda. 15 millones de pesos es exactamente lo que vale mi propiedad, ¿verdad, Miguel? Esa cantidad sería dividida entre ustedes dos. 30% para Arturo, 70% para ti. Y yo me iría a vivir mansamente con ustedes a la ciudad donde me controlarían completamente, donde controlarían cada peso de mi dinero. Tus palabras exactas fueron: la controlamos perfectamente, controlamos todo su dinero fácilmente. Sofía estaba llorando abiertamente ahora, pero no de arrepentimiento genuino. Lloraba de pura vergüenza por haber sido descubierta públicamente. Me volteé hacia el doctor Salazar, que estaba sentado entre los invitados mirando todo con expresión seria. Doctor Salazar, ¿fue testigo presencial de absolutamente todo lo que acaba de pasar aquí en esta ceremonia? El abogado se puso de pie solemnemente. Sí, doña Rosa. He sido testigo directo de todo y además lo he grabado completo en video con mi teléfono. Perfecto y muchas gracias. El lunes por la mañana temprano quiero que retire completamente a Miguel de mi testamento actual, que no herede ni un solo peso de nada, ni la hacienda, ni el dinero en bancos, ni las joyas, ni los vehículos, absolutamente nada de mi propiedad. Los murmullos entre los invitados se convirtieron en exclamaciones audibles de sorpresa total. Miguel gritó desesperado: «No puedes legalmente hacer eso». «Puedo perfectamente y lo voy a hacer sin dudarlo», respondí con voz completamente firme. «Es mi propiedad privada, no la tuya. Nunca fue tuya y nunca jamás lo será». Me volví nuevamente hacia el doctor Salazar. «Tom, también quiero que revoque de inmediato cualquier poder notarial que Miguel pueda tener sobre mis cuentas bancarias o sobre cualquier propiedad mía». El abogado asintió profesionalmente. «Ya me encargué personalmente de eso esta misma mañana, doña Rosa». Llamé directamente al banco y todas sus cuentas fueron congeladas completamente. Solo usted puede mover su dinero ahora mismo. Vi claramente cómo la expresión de Miguel cambiaba dramáticamente de furia, ciega a comprensión horrible. «Sabías todo desde esta mañana», susurró completamente pálido. «Sabías desde esta mañana y dejaste conscientemente que todo esto pasara así». «Exactamente correcto», confirmé mirándolo fijamente. «Subestimaste completamente a tu madre supuestamente patética y tonta. Pensaste que era demasiado vieja, demasiado desesperada, demasiado estúpida para darme cuenta de su plan. Pero me di cuenta de absolutamente todo». Entonces me dirigí directamente a mis nietos, que estaban llorando completamente confundidos por todo. «Daniela, Lucas, los amo con absolutamente todo mi corazón. Nada de esto horrible es culpa de ustedes en absoluto. Pero sus padres...» Miré a Miguel y Sofía con disgusto profundo. «Sus padres ya no son bienvenidos nunca más en esta casa. Ustedes dos siempre serán bienvenidos aquí cuando cumplan 18 años. Hasta entonces, lamentablemente, no podré verlos si vienen acompañados de sus padres».
Miguel intentó un último ataque desesperado. ¿Vas a impedirme cruelmente que vea a mis propios hijos? No voy a impedirte que veas a tus hijos, respondí calmadamente. Voy a impedirme a mí misma de tener que verte a ti y a tu esposa manipuladora. Los niños pueden venir aquí sin problemas. Don Tomás los traerá y los llevará de vuelta. Pero ustedes dos no pisan nunca más esta propiedad. Y si intentas demandarme o causarme cualquier problema legal, tengo 50 testigos presenciales aquí que te escucharon confesar tu plan completo, además de la grabación en video del doctor Salazar. Miguel finalmente se dio cuenta de que había perdido absolutamente todo. Arturo habló por primera vez. Rosa, por favor, perdóname. Sí, Miguel me ofreció dinero y yo acepté desesperado. Pero necesito que sepas que en estos últimos meses empecé a sentir algo genuinamente real por ti. Me reí amargamente. ¿Y cómo exactamente voy a saber qué fue real y qué fue parte del guión que mi hijo te dio? ¿Cómo voy a saber cuáles palabras eran tuyas y cuáles eran de él? Nunca lo voy a saber con certeza. ¿Y sabes qué? Ya no me importa absolutamente nada saberlo. Me volví hacia los tres simultáneamente: Miguel, Sofía y Arturo. Quiero que ustedes tres salgan inmediatamente de mi propiedad, ahora mismo. Don Tomás los va a acompañar personalmente hasta la salida para asegurarse de que se vayan. Don Tomás se acercó con expresión seria. Por aquí, señores, dijo señalando firmemente la salida. Los tres se fueron escoltados. Vi cómo Miguel salía con los hombros completamente caídos, derrotado totalmente. Sofía lloraba abiertamente, pero no de arrepentimiento, sino de rabia por haber sido descubierta. Arturo caminaba con la cabeza permanentemente agachada. Cuando la puerta se cerró completamente detrás de ellos, me volteé hacia los invitados que seguían en shock absoluto. Lamento profundamente que hayan tenido que presenciar todo esto. No era así como imaginaba que sería este día. Pero la verdad necesitaba salir completamente a la luz. No. Los invitados comenzaron a acercarse lentamente. Me abrazaron con fuerza. Hiciste absolutamente lo correcto, me decían. ¡Qué valentía increíble!, decían otros. Miré la comida preparada, la música. No desperdiciemos todo esto, dije. Por favor, coman, beban, celebremos la verdad, celebremos la dignidad. Un año completo después de aquel día, estaba en la terraza de mi hacienda viendo el atardecer hermoso. Don Felipe, un viuvo honesto de 67 años que conocí meses después, estaba sentado a mi lado tomando café en silencio cómodo. ¿En qué piensas?, me preguntó suavemente. Pienso en que hace un año creí que había encontrado el amor verdadero y descubrí la traición más grande de mi vida entera. Respondí honestamente. Pero también descubrí algo infinitamente más importante. Descubrí mi propia fuerza interior. Descubrí que no soy la mujer patética y ridícula que mi hijo describió cruelmente. Soy una mujer que vale millones, no en dinero, sino en dignidad pura. Y eso absolutamente nadie puede comprarlo. Ni por 50,000 pesos ni por 50 millones de pesos. Si alguien te hace sentir invisible, si alguien te trata como una obligación molesta, si alguien te dice que eres demasiado vieja para ser amada o respetada, recuerda esto siempre: el problema no eres tú en absoluto. El problema es quien no puede verte realmente. No aceptes migajas de amor. No aceptes ser tratada como menos de lo que vales. Mereces ser vista completamente. Mereces ser amada genuinamente. Mereces respeto absoluto. En cualquier edad, a cualquier edad. Yo descubrí esto a los 62 años, 3 horas antes de un matrimonio completamente falso. Descubrí que nunca es tarde para valorarte. Nunca es tarde para decir no firmemente. Nunca es tarde para defender tu dignidad. La dignidad no se compra, no se vende, no se negocia. Es algo que llevas dentro de ti y que nadie puede quitarte a menos que tú se lo permitas. Y yo no lo permití jamás. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla.
porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.